El plan de Putin fracasa tras el sorprendente ataque de Ucrania. La mayor parte de la región de Kursk había sido recuperada por el ejército ruso después de casi 6 meses de batalla. En un intento por iniciar una campaña más decisiva destinada a ampliar las defensas de Ucrania, el plan parecía ser concentrar las fuerzas que participaron en los batallones de contraofensiva de Kursk más cerca del frente de Donbass en el este. Sin embargo, parece que Putin y sus generales no consideraron hasta qué punto Ucrania está dispuesta a traspasar las fronteras durante el conflicto. Después del ataque sorpresa de Ucrania contra concentraciones masivas de tropas, infantería mecanizada, instalaciones militares críticas e incluso la infraestructura vial de Belgorod, el 21 de abril, toda la estrategia ofensiva de Putin colapsó abruptamente. Los ataques del ejército ucraniano son solo los más recientes de una serie de acciones ofensivas para atravesar la región de Belgorod en Rusia y la región de Sumy en Ucrania. Al hacer esto, el conflicto esencialmente regresaría a Rusia, asemejándose al asalto de Kursk de agosto de 2024. Aunque el desarrollo de las ofensivas es notablemente similar, hay algunas distinciones significativas que podrían hacer que la incursión en Belgorod sea potencialmente más catastrófica para las fuerzas rusas. ¿Qué logró entonces Ucrania? Se informó que el propósito de la incursión real en Belgorod, que comenzó a fines de marzo, fue el mismo que en Kursk: desviar a las fuerzas rusas de los combates en curso en Donbass, donde Rusia y Ucrania han ido perdiendo terreno gradualmente desde finales de 2024. Incluso si esos avances tuvieron un costo inasequible en términos de mano de obra y moral, Rusia fue ganando impulso gradualmente, ya que Ucrania todavía tiene una desventaja numérica significativa en términos de número de fuerzas y la cantidad de ataques de largo alcance que puede lanzar. Según los informes diarios, Ucrania comenzó con modestos ataques a Belgorod, reivindicando victorias de unos pocos kilómetros cuadrados. Sin embargo, Belgorod presenta un nuevo desafío para el ejército ucraniano, uno que no tuvo que superar durante su última incursión en Kursk. En primer lugar, las tropas rusas ya estaban presentes. ¿Ya sabes? Belgorod se presenta como un vínculo lógico entre ambas áreas y, según se informa, Rusia está reubicando 62 soldados de Kursk al frente más activo de Donbass. Como resultado, Rusia podría reaccionar mucho más rápido que en agosto del año pasado, cuando Ucrania lanzó la primera ofensiva en la zona, reduciendo la posibilidad de pérdidas territoriales o la ruptura de las defensas locales. Para combatir esto, Ucrania comenzó a librar una ofensiva alternativa en Belgorod que se centró en extensos bombardeos y operaciones de negación aérea. La batalla del 21 de abril es posiblemente el ejemplo más claro de las inesperadas ventajas estratégicas que Ucrania puede adquirir. Para que el ataque tenga éxito, Ucrania tiene que socavar la ventaja militar rusa en beneficio propio. Aunque Rusia tenía esos 62 soldados en la zona, su ubicación estratégica no les permitió repeler eficazmente la inminente invasión. Por lo tanto, Ucrania mantuvo una estrecha vigilancia sobre los movimientos rusos en la región y llevó a cabo una serie de ataques coordinados para evitar que el ejército ruso se concentrara lo suficiente allí. En realidad, aunque Rusia pareciera tener una ventaja numérica en la región de Sumy, esas tropas estarían bajo presión constante desde todas direcciones y serían incapaces de organizar o lanzar una contraofensiva significativa. Tanto los lanzadores HIMARS como los F-16 ucranianos, que la OTAN donó antes de 2024, parecen ser responsables de la mayor parte de la operación. Se ha observado que los F-16, en particular, utilizaron municiones conjuntas de ataque directo, o JDAM, que permitieron que las bombas aire-tierra localizaran, apuntaran y destruyeran posiciones defensivas y complejos militares críticos más dentro de Belgorod. El mayor alcance de los JDAM es, con diferencia, su mayor beneficio cuando se utilizan de esta manera.
Debido a su gran peso y su velocidad de inercia relativamente baja, una bomba no guiada lanzada por un F-16 normalmente solo viajará unas pocas millas antes de ser derribada. La bomba también sería comparativamente inexacta, ya que chocaría contra una fuerte resistencia del aire que podría hacer que se desviara de su rumbo. Los JDAM resolvieron este problema instalando alas aerodinámicas unidas a la bomba y sistemas de guía inercial junto con receptores GPS más sofisticados, lo que permitió que los ataques del F-16 se llevaran a cabo hasta 17,5 millas de distancia. Además, la versión 2009 Air, rango extendido del JDAM de Boeing, fue entregada a la Fuerza Aérea de Ucrania además del modelo original. Dado que los paquetes de contribución para Ucrania no han especificado los volúmenes o distribuciones exactos entre los sistemas JDAM y JDAMA, el JDAMA tiene un alcance de separación de aproximadamente 45 millas, más del doble que el JAM original. Es un desafío determinar qué versión se utilizó en los ataques de Belgorod del 21 de abril. En cualquier caso, las imágenes geoetiquetadas posteriores han demostrado la efectividad de los F-16 en el combate contemporáneo. Antes de que las tropas rusas pudieran lanzar la mayor parte de su contraofensiva, los JDAM pudieron demoler casas y puestos fronterizos a lo largo de la frontera entre Ucrania y Rusia que servían como depósitos temporales de municiones y escondites. Según otra evidencia en video, convoyes de camiones que transportaban municiones y nuevos reclutas al frente, recientemente establecido en Belgorod, fueron atacados por JDAM, esta vez desde más dentro del territorio ruso. Se presume que Ucrania está utilizando aproximadamente de 2 a 4 bombas aire-tierra, equipadas con cualquier tipo de JDAM, contra cada objetivo defendido o atrincherado. Además de causar tantos daños y muertes como sea posible al ejército ruso, el objetivo es crear incertidumbre para que Rusia deba adaptarse e improvisar en respuesta a la frecuencia y el volumen variables de los ataques. Esto se debe a hallazgos anteriores de que la doctrina militar rusa está estrechamente vinculada a la movilidad militar planificada previamente, lo que restringiría significativamente sus opciones de respuestas que podrían necesitar desviarse de los planes de acción preestablecidos. Esta es solo una de las formas en que el ejército ucraniano intenta detener el avance ruso en la zona con su flota de F-16. La capacidad de los F-16 para volar tan cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania sugiere que Ucrania ha ganado 2 batallas importantes en la región. En primer lugar, debido a los avances militares duraderos en equipos defensivos, como las baterías S-300 y S-400 en el lado ruso y el equipo interceptor suministrado por la OTAN en el lado ucraniano. Ambas naciones tienen defensas antiaéreas profundamente arraigadas, debido a la estructura en capas de estos sistemas defensivos y a sus alcances efectivos comparativamente largos, que en ciertas situaciones pueden alcanzar cientos de millas antes de ser detectados por el radar de alerta temprana. Tanto Rusia como Ucrania se han impedido mutuamente llevar a cabo ataques aéreos directos o de corto alcance sobre la mayoría de sus respectivos territorios. Sin embargo, el hecho de que las fuerzas aéreas ucranianas puedan utilizar municiones JDAM de menor alcance justo en la frontera ruso-ucraniana sugiere que las defensas antiaéreas locales de Rusia son inexistentes o no operativas. Esto puede indicar que Ucrania ya ha destruido o disuadido objetivos de alto valor en la región de Belgorod, lo que permite que la ofensiva se concentre en retirar la infantería y el apoyo de infantería mecanizada del área, lo que normalmente no requeriría bombas tan costosas. La contraofensiva en Kursk, que duró 6 meses, puede conducir directamente a la destrucción o al deterioro de las capacidades antiaéreas de Rusia a lo largo de la frontera.
El ejército ucraniano llevó a cabo una serie de ataques de largo alcance en las áreas de Kursk y Belgorod durante el período previo e inmediatamente después de la incursión de Kursk. Esto se hizo aún más difícil por la contraofensiva, que duró un mes y terminó con Ucrania deteniendo el avance ruso durante mucho más tiempo de lo esperado. La anterior administración del expresidente Joe Biden hizo esto posible al permitir el uso de sistemas de mayor alcance proporcionados por Estados Unidos fuera del país. Radar Crucial 92N6, una parte crucial del más reciente sistema de defensa antiaérea S-400, que le permite alcanzar un alcance de aproximadamente 375 millas. Fue destruido por un ataque ucraniano, según un informe del 16 de enero. La segunda señal, y posiblemente más significativa, de los ataques a Belgorod es que el ejército ucraniano tiene la intención de devolver el conflicto a suelo ruso. El ejército ucraniano puede ejercer mucha más presión sobre Rusia de lo habitual, al debilitar las líneas defensivas y logísticas fuera de las fronteras de la nación. Las rutas logísticas estándar desde los centros industriales y de población del país hacia el noroeste, hasta Crimea y luego hacia el interior del Donbass son desviadas por las líneas de suministro que pasan por Kursk y Belgorod. Debido a la incursión en Belgorod, Rusia tendría que vender al menos algunos de los soldados y equipos de primera línea que ya se encuentran en el sureste de Ucrania, además de las fuerzas que se utilizaron anteriormente en Kursk. De lo contrario, el ejército de Ucrania podría identificar las rutas de suministro más establecidas y profundas de Rusia si es capaz de apoderarse de estas cruciales. Sin embargo, Ucrania ha hecho varios intentos para lograrlo. Ucrania continuó alejando a las fuerzas rusas del frente principal en Donbass, mediante la realización de ataques más pequeños en territorio ruso a lo largo de 2023. Luego lanzó un ataque más significativo contra Kursk en agosto de 2024, ganando en 2 semanas tanta superficie como Rusia había adquirido anteriormente en 7 meses. Y a principios de abril, unos 6 meses después de que Rusia lanzara su contraofensiva en octubre, la incursión en Kursk prácticamente había terminado. Esta vez, ¿qué fue diferente? Esto se puede dividir en algunos elementos principales que trabajan juntos para aclarar por qué Ucrania eligió este curso de acción específico. En primer lugar, existen ciertas diferencias en la topografía entre las regiones de Belgorod y Kursk. El río Saym, los espesos bosques y las colinas onduladas en el Oblast de Kursk presentan desafíos inherentes para las fuerzas ucranianas. Una victoria importante para el ejército ucraniano fue la ofensiva inicial, en la que se adentraron hasta 20 millas en territorio ruso y capturaron ciudades como Sudza. Sin embargo, el terreno accidentado y las fuertes defensas rusas hicieron que una ocupación a largo plazo fuera un desafío. Los suministros ucranianos también se vieron obstaculizados por las mismas colinas y bosques que impidieron a Rusia fortificar la región, lo que aisló a las fuerzas invasoras del continente ucraniano o ralentizó el avance hacia Rusia. Por el contrario, los vastos campos y el terreno llano de Belgorod proporcionan una mayor movilidad, y las fuerzas ucranianas se movieron primero solo unos pocos kilómetros hacia la ciudad, luchando cerca de comunidades como Popovka y Demidovka. La rápida movilidad y la adaptabilidad táctica fueron posibles gracias al terreno menos difícil. Además, el área del lado ucraniano de la frontera es enorme. Se utilizan tierras de cultivo planas, llanuras y una carretera más grande existente para circunnavegar los árboles en las líneas de suministro de Sumy a Sudza y, por lo tanto, a Kursk. Esto implicaba que cualquier retirada estratégica de Kursk se llevaría a cabo a través de campos abiertos y que las fuerzas rusas podrían ejercer presión sobre cualquier refuerzo ucraniano en el área que rodea a Kursk. Por otro lado,
Las rutas de suministro de Ucrania desde Sumy a Belgorod pasan por zonas densamente boscosas. Las capacidades rusas de detección de largo alcance mediante radares, satélites e incluso operaciones con drones más convencionales se ven significativamente obstaculizadas por los árboles. Debido a esto, Ucrania puede darse el lujo de estacionar más tropas y equipo esencial aquí, más cerca de Rusia, aquí en Kursk, que fue crucial para los ataques a las posiciones rusas el 21 de abril. Luego está el alcance del suministro y la logística, que están determinados por ambas regiones. Entre Sumy y Sudza, el asalto de Kursk se vio obligado a viajar a lo largo de una única y amplia ruta, lo que hizo que los ataques de pinza fueran extremadamente desafiantes y obligó a las tropas ucranianas a avanzar más hacia el interior. Los sistemas de defensa antiaérea fueron cruciales para la capacidad de las fuerzas de ocupación ucranianas de mantener una defensa porque la ruta en sí era un objetivo clave para la invasión rusa. Tendrían que frustrar ataques de largo alcance dirigidos a la logística de la operación y no a las posiciones atrincheradas reales. Además, cualquier acción ofensiva que involucre armas de mayor alcance, como artillería de gran altura, tendría que llevarse a cabo en un terreno igualmente abierto. Esto permitiría a Rusia tomar represalias con sus propias bombas planeadoras de mayor alcance, que pronto surgirían como una de sus principales herramientas militares para ejercer presión sobre las posiciones ucranianas. Una red de carreteras más pequeñas conectaba la región de Belgorod, al menos las áreas actualmente bajo invasión ucraniana, tanto con Ucrania como con el resto de Rusia. Permitió a Ucrania posicionar sus líneas de suministro y artillería crítica de largo alcance, incluida la Alta Marte, más cerca de la línea del frente para poder lanzar ataques más adentro del propio territorio ruso. Esto fue posible gracias a un terreno más ventajoso para el avance. Sin embargo, la conectividad de Belgorod con el resto de Rusia depende de carreteras abiertas o de puentes cerca de las ciudades de Grafovka y Demidovka. El alcance y la eficacia de los ataques del 21 de abril demuestran cómo los convoyes rusos que transportaban tropas y municiones a la región eran esencialmente blancos fáciles para los aviones y la artillería ucranianos porque los puentes habían sido atacados durante o justo antes de los actuales ataques de Belgorod. Además, es muy posible que Ucrania haya utilizado las lecciones que había aprendido de la inesperadamente exitosa invasión de Kursk en Belgorod, además de aprovechar las mayores capacidades defensivas de la línea de suministro más larga. Los militares pueden explotar la escasez local de refuerzos y trabajadores calificados rusos, como lo hizo en Kursk. Esto es resultado de la aguda escasez de personal en Rusia, particularmente en lo que respecta a tropas contratadas a las que se les proporciona equipo superior, entrenamiento y tal vez incluso oficiales más experimentados para dirigirlas. Dado que cada unidad rusa está a cargo de su propio entrenamiento bajo una estructura de entrenamiento mayoritariamente segregada, las tropas rusas dentro de Rusia suelen ser reclutas, ya que no se les considera lo suficientemente competentes para servir como unidades de frente en la línea del frente del Donbass. Comparemos esto con los soldados altamente capacitados y experimentados que realmente estaban siendo transferidos de Kursk a Belgorod en el momento de los ataques. Solo porque Rusia fue incapaz de hacer frente a los repetidos fracasos al intentar recuperar una pequeña porción de su territorio, estas fuerzas en Kursk formaron parte de una contraofensiva prolongada. Debido a esto, Ucrania enfrentó poca oposición cuando lanzó su ofensiva por primera vez, y cada vez que avanzaban hacia territorio ruso, mataban a un número cada vez mayor de soldados valiosos y agotaban el ejército ruso al destruir su estructura de mando a través de los comandantes. Sin embargo, lo más significativo es que los repetidos intentos de invasión demuestran que Ucrania todavía tiene los medios y la capacidad para desestabilizar a Rusia. En realidad, este es uno de los pocos paralelos entre Belgorod y Kursk.
Ucrania tenía poca o ninguna capacidad para sostener una ofensiva de largo alcance con ataques aéreos cuando lanzó la invasión en Kursk. A pesar de ser considerada crucial en Belgorod, la flota de F-16 solo voló en agosto y fue desplegada inmediatamente para apoyar la línea del frente en Donbass en lugar de llevar a cabo ataques agresivos. Además, a Ucrania no se le permitió utilizar misiles de largo alcance como los HIMARS que la OTAN entregó en suelo ruso. Al cabo de unos meses, ambos factores han sufrido modificaciones importantes. Se han entregado a Ucrania más aviones de combate, incluidos los prometidos F-16 de los Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Grecia. Según las estimaciones, la flota de aviones del país debería triplicarse con respecto a sus niveles de agosto de 2024. Además, Francia ha aportado de 6 a 12 aviones Mirage 2005F, que tienen un alcance significativamente mayor que los F-16 y, por lo tanto, son más adecuados para la superioridad aérea y las operaciones de ataque terrestre en áreas en disputa. Ucrania ahora puede combinar un ataque aéreo y terrestre, algo que no era factible en Kursk, gracias a los avances de su flota. Además, como dijimos anteriormente, la anterior administración de Biden permitió a Ucrania lanzar ataques de largo alcance en territorio ruso en noviembre utilizando misiles proporcionados por Estados Unidos. Generales y asesores militares de la OTAN sugirieron hacer lo mismo con las armas restantes entregadas por el Reino Unido y Francia aproximadamente al mismo tiempo. Casi de inmediato, Ucrania utilizó estas capacidades, atacando repetidamente instalaciones militares e industriales estratégicas en áreas fronterizas con Rusia y al mismo tiempo ejerciendo presión sobre Moscú. Considerando todo esto, se espera que la invasión de Belgorod tenga un efecto mucho más destructivo sobre las fuerzas rusas que la invasión de Kursk. Esto se debe principalmente a los avances sustanciales de Ucrania en fuerza ofensiva y habilidades logísticas durante los 6 meses anteriores. Sin embargo, los ataques finalmente logran los mismos objetivos. La creciente retórica de que Rusia estaba ganando el conflicto provocó parte del asalto a Kursk en agosto de 2024. A medida que Rusia aceleró sus esfuerzos de largo alcance y la OTAN ralentizó algunas de sus donaciones, se pensó que Ucrania estaba comenzando a perder. A pesar de los importantes errores estratégicos previos de Rusia durante la invasión del verano de 2024, que resultaron en altas tasas de víctimas que solo aumentaron con el tiempo. La OTAN y la administración Biden permitieron por primera vez el uso de misiles de largo alcance debido a la incursión, lo que restableció la confianza muy necesaria en el ejército ucraniano. La incursión en Belgorod se lleva a cabo bajo las mismas formas. Donald Trump, el presidente recién elegido, expresó serias preocupaciones sobre la capacidad de Ucrania o incluso sus intenciones de continuar el conflicto tan pronto como asumió el cargo el 20 de enero. Trump obligó a Zelensky a aceptar una propuesta de alto el fuego después de que la relación entre Estados Unidos y Ucrania se deteriorara hasta el punto de suspender los viajes de Estados Unidos a Ucrania durante una semana. Al mismo tiempo, Trump hizo intentos infructuosos de hablar con Putin sobre lo que se necesitaría para que Rusia firmara un alto el fuego, sino un acuerdo de paz total. Rusia incumplió repetidamente sus promesas y llevó a cabo la ofensiva a pesar de varios intentos de declarar un alto el fuego efectivo, incluido uno que se suponía duraría 36 horas en Semana Santa. Incluso aunque la tregua no se mantuvo estrictamente, Ucrania respondió del mismo modo, lanzando nuevos contraataques y tal vez señalando el inicio de toda la operación del 21 de abril. La idea de que la invasión de Belgorod es similar a la de Kursk, que permitió al ejército ucraniano obtener ayuda de la OTAN, es uno de los argumentos más ampliamente aceptados. En lugar de centrarse esta vez directamente en Estados Unidos, el objetivo es obtener más apoyo de Europa. Mientras tanto,
La incursión y los ataques destructivos son una clara indicación de que Rusia puede estar perdiendo su capacidad de ejercer presión consistente sobre Ucrania. Putin declaró inmediatamente después de los ataques que los rusos están a favor de un alto el fuego y que estaría abierto a discutir las condiciones de una tregua a más largo plazo. Esto se produce después de que Trump dijera la semana pasada que si no había un progreso perceptible por parte de ambos lados del asunto, él y el resto del gobierno de Estados Unidos se retirarían de las negociaciones. Al final, Rusia se enfrenta actualmente a más problemas que antes. Está perdiendo más y más soldados cada mes. Sus líneas de suministro están bajo presión y su economía se está inclinando cada vez más hacia un modelo bélico que en el pasado. El presupuesto gubernamental de este año supera los récords del año pasado al asignar casi el 40% de la financiación total del país al ejército y la seguridad nacional. Un tercio del presupuesto está clasificado como secreto o ultra secreto, lo que se suma al ya extremo secreto que rodea su uso previsto. Es obvio que al Kremlin le está costando convencer a su pueblo del progreso real de la guerra. ¿Realmente? Esto no debería sorprendernos. Dado que los petroleros muestran desgaste y problemas de motor que permiten a las naciones occidentales apoderarse de ellos, ahora se está aplicando presión a las exportaciones de petróleo y gas de Rusia para que empleen flotas ilícitas en la sombra para quedar bajo las sanciones occidentales. Junto con el aumento de las tasas de reclutamiento y casi 1 millón de personas que huyen del país para evitar dicho reclutamiento en 2022, la demografía del país también ha revelado una grave escasez de trabajadores. Como resultado, la mayor presión en primera línea representa otro esfuerzo más del ejército ucraniano para mejorar su posición negociadora. Esto es especialmente crucial dado que Trump es quien los organizó y que parece preocuparse solo por el poder y sus declaraciones obvias, independientemente de su verdadero origen. Sin embargo, ¿cuáles son tus pensamientos? En particular, ¿en qué se diferenciará la incursión de Belgorod de la de Kursk? Gracias por verlo y comparta sus opiniones en la sección de comentarios a continuación. Para obtener noticias e información más recientes sobre las crisis en Ucrania, Medio Oriente y otras partes del mundo, no olvide suscribirse a mi canal